Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Envía Moscú bombarderos estratégicos a patrullar la frontera bielorrusia junto a los cazas rusos y bielorrusos que realizan periódicamente este tipo de misiones en Minsk. Rusia ha enviado este sábado un par de bombarderos de largo alcance con capacidad nuclear y varios cazas para patrullar los cielos de Bielorrusia. Una misión destinada a subrayar los estrechos lazos de defensa entre los dos aliados en medio de las tensiones con Occidente. Esta patrulla aérea de 4 horas se trata de la tercera misión de este tipo de Rusia en Bielorrusia, que se produce en los últimos 2 meses. Además, se da en medio de la preocupación de Occidente por el aumento de las tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Mientras tanto, la llamada por Polonia como guerra híbrida continúa en la frontera. Según una portavoz polaca, en la localidad de Szczerencha, un grupo de migrantes intentó cruzar la frontera. Ha señalado que los servicios bielorrusos cada vez se implican más ayudando a los migrantes a pasar. Este mes el Servicio de Guardia de Fronteras polaco ha informado que ha habido unos 1.200 intentos de cruce ilegal de la frontera. Y para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Feliz Navidad a toda la gente que sintoniza Señal Global 44. Bueno, mira, Cecilia, lo que estamos viendo en este momento es un interludio muy interesante en las relaciones diplomáticas entre Europa, Estados Unidos y Rusia como contraparte. Mira, desde el jueves el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, tuvo una larguísima conferencia de prensa, duró 1 hora con 15 minutos, en la cual expuso cuáles eran los puntos más importantes que tenía Rusia frente a Estados Unidos en un borrador para la negociación de las relaciones diplomáticas futuras entre Estados Unidos y Rusia y entre Rusia y la Unión Europea y la OTAN. Básicamente este documento, que es extenso, le pide como un punto inicial de negociación a los norteamericanos que retire todos los misiles estratégicos que contengan bombas nucleares a la frontera con Alemania, que esto es que el punto de contacto nuclear se retire hacia Occidente. Por otra parte, pide que se respeten los acuerdos de 1990 y que Ucrania y Georgia no sean invitados a la OTAN. Mira, otro punto importante de esta conferencia de prensa de Sergei Ryabkov es que básicamente Rusia ya renuncia a negociar directamente, ya sea con la Unión Europea o con la OTAN. Básicamente dice que toda negociación va a ser bilateral entre Estados Unidos y Rusia y que Estados Unidos le comunique las conclusiones y que negocie aparte con la OTAN y la Unión Europea. Esto es un cambio muy dramático en el posicionamiento ruso, que hasta el día jueves consideraba a la Unión Europea como un interlocutor válido para las negociaciones. Esto es un cambio dramático en la posición diplomática rusa y de hecho estuvimos buscando en la prensa occidental y en los medios occidentales algún reflejo de que estas declaraciones fueron realizadas y no se encuentra en ninguna parte. En otras palabras, todavía no se ha armado una narrativa en torno a cómo lidiar con esta situación en donde Rusia ya nada más considera interlocutor válido a los Estados Unidos. Por otro lado, Ryabkov también menciona que es realmente una obsesión falsa la de que Rusia intente invadir Ucrania, que los movimientos de tropas dentro de su territorio, dentro del territorio ruso, son exclusivamente un asunto interno que no le concierne a Estados Unidos, a la OTAN o la Unión Europea. Por otro lado, Sergei Ryabkov una vez más reitera que la situación ucraniana debe de ser resuelta a nivel bilateral entre Estados Unidos y Rusia. En otras palabras, también descarta en este momento cualquier acercamiento con Zelensky ahí en Ucrania. Es muy importante recalcar esto, puesto que en los últimos días la Unión Europea, a través de Ursula von der Leyen, hizo la declaración de que cualquier movimiento agresivo de Rusia en contra de Ucrania conllevaría consecuencias masivas. Sin embargo, aquí hay que empezar a sacar algunas láminas para entender cuál es el posicionamiento ruso. En la primera lámina tenemos el precio
de la energía eléctrica en Europa al día de hoy. Este precio está determinado sobre todo por el suministro de gas a Europa por parte de Rusia. El caso excepcional es Polonia, que ha mantenido su independencia energética, pues no ha cancelado la generación de energía eléctrica por termoeléctricas de carbono. Todo el resto del continente europeo se encuentra en este momento en una posición de los precios más altos históricos de energía eléctrica. En la siguiente lámina empezamos a entender por qué. Tenemos en la segunda lámina que el flujo de gas natural que se está enviando, una lámina atrás, el flujo de gas natural que se está enviando a través del gasoducto de Yamal está en este momento en sus montos mínimos y por lo tanto los futuros del gas natural en este momento se encuentran en su punto histórico más alto. Esta disminución del flujo de gas natural ruso a través del gasoducto Yamal es consecuencia de varios temas. Primer tema, la Unión Europea rehúsa contratar a largo plazo gas natural con Rusia. Segundo tema, en este momento Rusia estaba llenando el gasoducto Norte 2 para lo que se llama la reserva técnica para poder bombear gas natural de Rusia directamente a Alemania. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Energía de Alemania ha dicho que la construcción del gasoducto Norte 2 ha sido un error histórico grave y que debe de ser corregido. En otras palabras, el temor de Vladimir Putin cuando se sentó a negociar la construcción de este gasoducto se ha cumplimentado. En este gasoducto lo que tenemos es que fue Angela Merkel la que pidió su construcción para cortar la dependencia que tenía en aquel momento de lo que se podría llamar el tránsito sur del gas natural a través de Ucrania. Fue Merkel la que hizo toda la negociación con Vladimir Putin para emprender esta empresa. Una vez que entra Scholz y de alguna manera Estados Unidos domina la conversación respecto al futuro energético europeo, pues básicamente lo que ha hecho Alemania es cancelar la posibilidad de que se inaugure dicho gasoducto Norte 2. Por otro lado, si la Unión Europea y los países individuales no negocian con Rusia la entrega de gas, simple y sencillamente pues se están dando un balazo en el pie con tal de alguna manera incomodar a Rusia. Esto es muy importante desde el punto de vista geoestratégico, puesto que si de veras llegáramos a una confrontación entre Occidente y Rusia en torno al caso ucraniano, digamos que Rusia invadiera Ucrania o que la OTAN empezara a desplegar fuerzas militares en Ucrania, en esos dos casos se inicia un conflicto militar. ¿Cuál es el siguiente paso desde el punto de vista de la lógica? Pues que Rusia corta todo suministro de gas a Europa Occidental. Al cortar todo suministro de gas a Europa Occidental, de hecho Europa no tiene que invadir Ucrania ni tiene que tomar ninguna medida militar importante por la simple y sencilla razón que a partir de ese momento toda Europa, toda la Unión Europea entra en una crisis energética sin precedentes, puesto que hoy, 20 de diciembre, en este momento las reservas técnicas de gas natural en Europa Occidental son las más bajas históricamente desde la crisis del 2008. En otras palabras, Rusia tiene en este momento todas las cartas de negociación y simple y sencillamente ha cerrado los canales de interlocución con Europa y se dirige directamente a quien considera el responsable de la política energética europea, que es los Estados Unidos. A partir de este momento, pues digamos que los dados están en el aire y hay que ver cuál va a ser la respuesta europea y norteamericana. Es muy importante subrayar que en este momento no hay una narrativa formada en Occidente respecto a cómo lidiar con esta nueva situación, puesto que no ha habido ninguna respuesta ni en medios ni diplomática por parte de Occidente frente a las propuestas de Rusia.
en este juego se llama todos contra Rusia, porque de una manera u otra vemos que están atacando. Por ejemplo, Lituania recientemente manifestó que la Unión Europea está siendo atacada por múltiples frentes por Rusia y que hay riesgo de posibles ataques rusos desde Bielorrusia. Yo te pregunto, si estos ejercicios que acabamos de ver en esta nota entre Rusia y Bielorrusia son normales o realmente le quieren mandar un mensaje a la Unión Europea, a Occidente. No, el mensaje es muy claro. Rusia en este momento lo que está diciendo, nosotros no tenemos preparada ninguna invasión. Sin embargo, siendo que Jens Stoltenberg, que es el portavoz, el ministro de la OTAN, el jefe de la OTAN, que dice que está dispuesto a extender ya la membresía de Ucrania y de Georgia a la OTAN, ese sí es una de las famosas líneas rojas que marcó Vladimir Putin que podrían iniciar un conflicto. Ese es el tema, que en este momento Rusia ya no quiere hablar con la OTAN, sino con el jefe de la OTAN que se encuentra en Washington. Y esto estaría violando, pues bueno, los acuerdos que tienen. Actualmente la OTAN y Estados Unidos tienen tropas en Ucrania, porque pues han criticado a Rusia por enviar tropas a su frontera con Ucrania, en donde Vladimir Putin ha dicho pues que es normal, que él puede mandar tropas por todo su territorio, ¿no? Hasta este momento no hay tropas ni de la OTAN ni de Estados Unidos en Ucrania. En el momento en que hubiese una movilización de este tipo, entonces sí, la situación se pondría lo más caliente en un invierno pues desde 1944. ¿Qué sucede si realmente no logran pues resolver esta tensión entre Alemania y Rusia? Porque hemos visto también durante estas últimas semanas que han expulsado diplomáticos, tanto rusos como alemanes. ¿Qué pasa si no resuelven la situación? Ya nos decías que sería como tirarse un balazo. Tenemos muy poquito tiempo, pero ¿qué sucedería con Rusia y qué sucedería con la Unión Europea en cuanto a los energéticos? En cuanto a energéticos, Rusia tiene todo el mercado abierto con China, entonces Rusia básicamente no sufre ningún descalabro, tal vez un poquito en la negociación de precios, y por otro lado, bueno, pues Europa tendrá que buscar otra fuente de energéticos, que todas las que hemos revisado son mínimo 3 veces más caras que las que ofrece Rusia. Así es, pues este es un juego de pierde-pierde para Europa. Complicada la situación. Muchísimas gracias, Carlos. Pues ya no nos vemos hasta el siguiente año, porque el viernes tenemos un programa especial. Queremos agradecer por la explicación en estos temas durante todo este año. Te mandamos un abrazo y pues que te deseamos también feliz Navidad. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Yo lo espero mañana con más información. Que pase excelente día.